Muchachos, buenas tardes. ¿Qué más, doctor? ¿Todo bien? ¿Listos? Sí, doctor, Listo. todo listo. Estamos esperando por ahí hasta las 6:05, que todavía falta harto tiempo para que la gente termine de entrar. Listo, de acuerdo.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Siendo las 6:05 de la tarde, les damos la bienvenida a esta charla sobre el abordaje sindromático del dolor torácico en la sala de emergencias, esta nueva reunión del EMIC de la Universidad del Rosario, el día de hoy a cargo de Alejandro Quintero Altare, uno de nuestros cofundadores, y de David Corredor Orlandelli, uno de los miembros de junta del grupo. Para la charla del día de hoy contamos con la compañía del residente de cuarto año de Medicina de Emergencias de la Universidad del Rosario e instructor de ATLS, Eduardo Aponte, y además también con la presencia de nuestro otro tutor académico, también residente, Edgar Polanco. En ese orden de ideas, antes de iniciar con la charla, pues les recordamos a todos, por favor, mantener apagados los micrófonos y las cámaras durante la charla para evitar cualquier tipo de distracción. Recuerden que también todo va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar posteriormente. Eh, También recuerden que sus preguntas pueden mandarlas todas por el chat durante la charla y al final de la misma tendremos un espacio para resolverlas, entonces no olviden que pueden irlas escribiendo en cualquier momento, o si también quieren mandarlas por interno, está perfecto. Para dar inicio, pues le doy la palabra, si quiere, al doctor Eduardo para que nos dé unas palabras de introducción y ya podemos iniciar. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir nuevamente. Pues la idea de estas reuniones es enseñarles un poquito más de las cosas que hacemos y por qué medicina de emergencias es diferente a los demás y a todos los demás. Muchas gracias por asistir nuevamente. Nos complace mucho que sean tan constantes con estas actividades. La idea es que aprendamos a hacer una evaluación directa basándonos que son en reglas de probabilidad en examen físico del paciente y en cosas a la cabecera del paciente. Eso nos va a ayudar a tener un espectro mucho más grande y a saber cuál va a ser el siguiente paso con ese paciente que está llegando a urgencias. Perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces, pues de nuevo, bienvenidos a todos los que ya se han ido conectando y pues Alejo, David, el auditorio es suyo. Listo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los doctores también por estar acá con nosotros. Hoy, como ya bien se ha dicho, vamos a hablar un poco del abordaje del dolor torácico en la sala de emergencias. Es importante que recalquemos que en esta charla no vamos a hablar de tratamiento de cada patología, ya que planeamos también en un futuro hacer charlas más enfocadas hacia las cosas más específicas, y este va a ser más como de cómo debe ser el pensamiento del médico de urgencias cuando le llega uno de los motivos de consulta más frecuentes, que es el dolor torácico. Entonces, para hablar un poco de esto, vamos a dar unas definiciones muy rápidamente y vamos a hablar de que el dolor es una percepción que es sensorial, que es localizada y que además es algo que es muy propio del paciente, va a ser algo que va a ser subjetivo y que tiene características molestas o desagradables. También es importante pues delimitar el tórax entre la base del cuello y el diafragma, que va a ser la región de interés que vamos a tratar hoy. En cuanto a la fisiopatología, es muy importante saber que hay dos tipos de fibras que van a transmitir el dolor. Una de ellas son las fibras somáticas, que se encuentran en la pared abdominal y en la pleura parietal, y estas van a dar un tipo de señal que es fácil de describir, que es localizable, que es usualmente punzante, que es típica, por ejemplo, del dolor pleurítico, del que hablaremos más adelante. Y en un segundo lugar tendremos que los órganos internos, algunos vasos sanguíneos, parte del esófago y la pleura visceral van a estar inervadas por el otro tipo de fibras, que son las fibras viscerales. Este, al contrario que el anterior, pues va a tener unas características más difusas, más difíciles de escribir, y por ello el paciente va a referirlo como un disconfort, como una pesadez, como una presión, que es pues muy típica de algunos de los diagnósticos que veremos más adelante, y usualmente es referido hacia otras zonas como son la mandíbula y los hombros. ¿Qué causas del dolor torácico tenemos? Son muchísimas. Realmente todas las estructuras que tenga el cuerpo humano en esa zona pueden llegar a doler, y entre ellas tenemos causas cardíacas, que ya veremos ahora también más adelante, causas pulmonares, causas incluso vasculares, nerviosas, musculoesqueléticas, gastrointestinales, incluso podemos llegar a tener causas emocionales, que nos va a orientar cuál de todas estas causas va a ser la historia clínica de nuestro paciente. Lo que él nos vaya diciendo, lo que él nos vaya refiriendo, va a ser nuestra brújula en el diagnóstico hacia la patología que tenga. Entonces vamos a hablar primero de un poco el abordaje general de todos los dolores torácicos que llegan. Antes que nada, pues toca evaluar el estado de nuestro paciente. Si nuestro paciente está choqueado, si nuestro paciente está en paro,
pues antes que empezar a hacer todo lo que vamos a describir más adelante, es muy importante darle las medidas de soporte necesarias. Si el paciente está en paro, iniciar maniobras de reanimación. Si el paciente está en shock, empezar a tratar la hipotensión, empezar a tratar la taquicardia, todo lo que podamos. Si el paciente está con signos francos de falla cardíaca, también darle el tratamiento específico. Y si el paciente tiene un examen neurológico que es sugestivo de que tenga un evento vascular, por ejemplo, un evento cerebrovascular, también debemos orientar nuestro manejo hacia las maniobras que están recomendadas en el ACLS. En cuanto a la clasificación del dolor torácico, es, digamos que ya para ir desmenuzando un poco todo lo que comprende esta patología, es pensar un poco en cuáles son las causas por grupos. Entonces, tenemos un grupo grande que son las causas que son de dolor torácico de origen coronario. Tenemos otras que son cardíacas, más no originadas en las coronarias, como por ejemplo la pericarditis, los síndromes aórticos, taponamiento cardíaco, algunas valvulopatías y el prolapso mitral entre ellas pueden llegar también a generar este tipo de síndromes. También hay otras causas que no son originadas por el corazón, sino por estructuras que están en el tórax o cercanas a él. Por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, la neumonía, el neumotórax, enfermedades gastrointestinales, como es, por ejemplo, la úlcera péptica reventada, perforada, o incluso el reflujo gastroesofágico pueden llegar a doler. También, como les decía, puede ser un dolor que es psicógeno en ciertos trastornos de ansiedad, causas musculoesqueléticas, como por ejemplo la común costocondritis, e incluso la mediastinitis, que puede llegar a ocurrir, por ejemplo, en casos de rupturas esofágicas. Luego de esto, vamos a tratar de ver cuáles son las causas que son potencialmente mortales y por lo tanto en las que tenemos que centrarnos. Entre ellas encontramos, por ejemplo, el síndrome coronario agudo, los síndromes aórticos, el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo, el neumotórax y la mediastinitis. Y ya vamos a abordar un poco más a fondo estas causas. Se han hecho muchísimos estudios tratando de identificar cuáles son las causas más prevalentes y en general se ha visto que las que son más comunes son las causas musculoesqueléticas. Por lo tanto, también esto nos debe servir para estar tranquilos a la hora de que no todo dolor torácico es un infarto. Sin embargo, no debemos subestimar este tipo de síntomas que nos refiere. Entonces, ¿cómo vamos a abordar un dolor torácico? Con estos pasos. Primero, como les decía, la base fundante del diagnóstico siempre es la historia clínica. El examen físico, que nos va a apoyar los hallazgos de la historia clínica. Luego de ello tendremos algunas pruebas específicas, entre las cuales el electrocardiograma va a ser de indudable importancia en este tipo de escenarios. Luego vamos a tener otras pruebas complementarias, como es el ecocardiograma o la radiografía de tórax, y algunas pruebas de laboratorio que nos van a ayudar o a confirmar el diagnóstico o a orientarnos hacia otras causas. Desde el punto de vista de semiología, hablar un poco de cómo son los tipos de dolor y hacia qué nos van a orientar. Entonces, uno de ellos, entre los dolores no cardíacos, es el dolor pleurítico. Este dolor pleurítico pues va a ser principalmente dado por inflamación o por procesos agudos que ocurren en la pleura. Va a ser agudo, usualmente es torácico, puede ser realmente en cualquier parte del tórax, pero usualmente se refiere de un modo lateral. Va a ser moderado a severo y tiene características punzantes. Usualmente empeora cuando el paciente inspira profundamente, cuando tose, cuando hace maniobras de valsalva, ya que esto pues va a distender la pleura y va a generar el estímulo doloroso. El dolor osteomuscular es un dolor que es subagudo, que usualmente se refiere precordialmente, ya que es cercano a donde está la articulación entre el esternón y las costillas. Usualmente no es tan severo, puede llegar a ser leve a moderado, pero la característica es que muchas veces nos puede simular otro tipo de síndromes. Esto debido a que muchas veces es referido como algo opresivo. Usualmente empeora con movimientos del tórax y con la palpación y mejora con algunas posturas, el reposo y digamos que medidas físicas que pueden ayudar a desinflamar eso. Cuanto al dolor cardíaco no coronario, tenemos el dolor pericárdico. Este dolor va a ser subagudo, usualmente se desarrolla en varios días. También está localizado retroesternalmente. Usualmente se refiere como si fuera pleurítico retroesternal o como si fuera urente. Un paciente va a decir que es como una quemazón. Usualmente este suele irradiarse, a referirse incluso al brazo izquierdo, hacia el cuello, al borde del trapecio,
Eso es un signo raro, pero es bastante específico para el diagnóstico de pericarditis. Y usualmente mejora con la flexión del tronco, ya que este va a descomprimir un poco el pericardio y eso va a ayudar a que el dolor cese. Por ello, esa maniobra, ese hallazgo semiológico, se ha descrito como la plegaria, la posición de plegaria mahometana. Y por último tenemos el dolor aórtico. Dolor aórtico usualmente va a ser un dolor que es muy agudo, que es retroesternal y muy importantemente va a ser referido hacia el área interescapular. Usualmente es muy intenso y los pacientes suelen describirlo como un dolor rasgante. Este no va a mejorar con casi nada, ya que pues no va a tener maniobras que puedan aliviar el estímulo doloroso y empeora con todo lo que aumente la presión torácica. Y el dolor cardíaco coronario es el que ya probablemente todos conocemos, es el dolor que se ha referido como el más común entre los dolores torácicos en su semiología, es muy rico semiológicamente, usualmente es agudo, retroesternal, es moderado a severo, de características opresivas, como si hubiera alguien parándose sobre el pecho del paciente, es lo que muchas veces refieren. Usualmente se refiere hacia los miembros superiores, el cuello, el borde de la mandíbula, y este va a empeorar con el esfuerzo, ya que el esfuerzo aumenta la demanda de oxígeno miocárdica y mejora cuando el paciente reposa, ya que esta va a ser suplida por, el corazón, por la coronaria que está obstruida en muchos casos. Y usualmente también se acompaña de algunos síntomas simpáticos, como son la disnea, la diaforesis, episodios eméticos o las náuseas. Y entonces ahí nos llega una definición que es muy importante para lo que veremos más adelante, que es la angina. La angina, entonces, va a ser clasificada en estas tres entidades. La angina típica o confirmada es que cumpla esas tres características que les acabo de mencionar, que sea un malestar retroesternal con la duración y tipo característicos, que empeore con ejercicio o estrés emocional y que se da con reposo en nitroglicerina. Si solamente cumple dos de esas características, se considera una angina atípica o probable, y si no, entonces se considera un dolor torácico no cardíaco y probablemente tengamos que buscar otra causa. Hay otras entidades importantes que son los equivalentes anginosos, que son presentaciones menos frecuentes del síndrome coronario agudo. No es esa presentación clásica que les acabo de describir, sino que en algunos pacientes, como por ejemplo en mujeres, en diabéticos, pacientes mayores, que tengan enfermedad renal crónica, demencia o ciertas minorías, importante también tenerlas en cuenta en nuestro contexto colombiano, van a tener, digamos, una configuración diferente en su percepción del dolor y por ello van a tener esas presentaciones que son menos frecuentes. ¿Entre cuáles podemos encontrarlas? Podemos la disnea aislada súbita, un dolor que es referido a la espalda, que es raro en lo que les acabo de mencionar, cambios en ciertas características del dolor, es decir, que se presente como un dolor pleurítico, que exista un dolor postprandial, disfagia, indigestión o pirosis, o hipo. El hipo, por ejemplo, en un infarto de cara inferior puede llegar a irritar el diafragma generando este tipo de sintomatología. En cuanto al examen físico del dolor torácico, muchas veces no hay hallazgos específicos de la patología y por eso debemos referirnos también a lo que es la historia clínica y a lo que serán las otras herramientas que nos van a ayudar. Entre cuáles podemos encontrarlo, sobre todo para lo que es el contexto del síndrome coronario agudo. Alteraciones en los signos vitales, es muy importante tenerlas en cuenta, sobre todo, por ejemplo, en el pulso. Pacientes con taquicardia pueden estarnos mostrando que hay un compromiso ya importante de la parte simpática, disnea, taquipnea, aumentos de la temperatura corporal, hipertensión o hipotensión. Y usualmente también los primeros hallazgos que tendremos en cuanto a algunas de estas patologías van a ser en la parte de auscultación, que es, digamos, nuestra herramienta semiológica más importante a la hora de evaluar el tórax. ¿Qué hacemos si sospechamos, por ejemplo, un síndrome coronario agudo? ¿Por qué hablo tanto del síndrome coronario agudo? Porque es lo más prevalente. Entonces es, digamos, lo que primero hay que descartar en nuestro rápido pensamiento mental a la hora de tener a estos pacientes. Primero, un electrocardiograma, segundo, unos biomarcadores y tercero, una radiografía de tórax. ¿Por qué? El electrocardiograma, aunque no es muy sensible, es bastante específico y sobre todo pues es una prueba que está lista de un modo muy rápido y no cuesta nada, entonces es muy fácil realizarla y, digamos, salvar a nuestro paciente de un modo oportuno. Este nos va a mostrar tres cosas muy importantes, hablando a grandes rasgos. El primero es un proceso isquémico. Este se va a ver principalmente en la alteración de la onda T.
la cual va a ser primero hiperaguda, luego aplanada y finalmente invertida. Ya cuando este proceso de isquemia progresa y se lesiona el miocardio, entonces vamos a tener alteraciones en el segmento ST que va a elevarse o deprimirse dependiendo de su localización y el tiempo que lleve esa lesión miocárdica. Y finalmente tendremos necrosis. La necrosis se va a ver entonces en la onda Q, que se va a ver mucho más profunda y ensanchada. Entonces, podemos decir que el electrocardiograma nos permite ver qué está pasando en el corazón. Acá podemos ver cómo se ve esa T invertida. También es importante que esta va a ser siempre muy simétrica, lo cual nos va a diferenciar de otras causas que pueden llegar también a alterar la onda T. Este va a ser después el segmento ST elevado. Si ustedes ven, es un segmento ST francamente elevado. Y finalmente tendremos las ondas Q profundas y de duración aumentada. Además de esto, nos va a permitir también ver en dónde está nuestro corazón. Nos va a ayudar a ver cuál es la coronaria que está comprometida y qué área del corazón nos está comprometiendo. Luego de ello, los biomarcadores son la prueba que es más sensible y más específica y nos va a ayudar a confirmar ese diagnóstico. Ya ahorita vamos a hablar un poco más de eso a fondo. Y finalmente la radiografía de tórax, que nos ayuda a descartar otras causas, como por ejemplo la neumonía, por ejemplo el neumotórax o por ejemplo la disección aórtica. También hablaremos de ellas un poco más adelante. Entonces, ya entrando en materia del síndrome coronario agudo, vamos a ver que este puede ser causado por múltiples eh, episodios fisiopatológicos que nos van a llevar a isquemia del miocardio. Estos pueden ser, por ejemplo, un embolismo, un coágulo que se desprendió de alguna parte, una placa que se desprendió de alguna parte y embolizó una de las arterias, vasoespasmo, por ejemplo, en el caso de la angina de Prince-Metal, que se presenta, por ejemplo, en pacientes que utilizan simpaticomiméticos, por ejemplo, la cocaína. También tendremos una disección no aterosclerótica, como en el caso de la disección aórtica, de la que Alejo les hablará más adelante. Aterosclerosis, que es, digamos, una de las causas clásicas, donde se va a formar una placa de colesterol, de células espumosas, y por lo tanto se va a obstruir esa arteria. Y otro que es cuando disminuye la cantidad de oxígeno. Entonces, este, por ejemplo, se da en un paciente que, por ejemplo, tenga una hemorragia uterina normal, un sangrado muy severo, y tenga una hemoglobina en 5. No va a haber hemoglobina que tenga oxígeno y por lo tanto, aunque no haya una obstrucción, ese miocardio va a infartarse. Entonces, esto nos da una clasificación del infarto agudo según su etiología. El tipo 1 es ese tipo clásico que se ha descrito muchísimo en la literatura, que es por la formación de una enfermedad coronaria aterotrombótica. El tipo 2 es este que les menciono ahorita, de una disminución en el aporte de oxígeno, porque usualmente ese miocardio va a empezar a pedir más oxígeno a medida que va perdiendo su funcionalidad y el oxígeno pues no va a estar ahí para suplementarlo, generando un daño aumentado. El tipo 3 es otra entidad que es la muerte súbita o infarto no diagnosticado, usualmente se relaciona con miocardiopatía de tipo restrictivo, otras canalopatías como es el síndrome de Brugada, otras que son relacionadas a procedimientos, entonces pacientes que son llevados a intervención coronaria percutánea o que tienen complicaciones relacionadas, como es la trombosis del stent o la reestenosis del stent. Importante tener en cuenta que ya que estos procedimientos pues conllevan un aumento de las troponinas, pues vamos a tener valores un poco más por encima del límite para poder diagnosticarlas. Incluso también tenemos una quinta, que es relacionada con la cirugía de revascularización, y esa como conlleva un daño miocárdico más grande, entonces tendrá un límite mayor. Ya vamos a entender mejor todo eso. Entonces, hablando un poco de qué pasa cuando ese corazón empieza a isquemizarse, vamos a tener una estimulación simpática, esto a modo también de cómo son los mecanismos del cuerpo para tratar de compensar esa falta de oxígeno, y va a aumentar, digamos, la frecuencia cardíaca, va a aumentar la contractilidad, la precarga y todo esto, y va a haber un dolor severo por esta obstrucción. La estimulación simpática muchas veces nos va a llevar a arritmias, que son muchas veces mortales y son las que nos van a terminar llevando al paciente al paro. La deficiencia de oxígeno pues va a hacer que el metabolismo de las células miocárdicas se desvíe hacia la vía anaeróbica y empiece a acumularse el lactato generando acidosis. La acidosis va a generarnos un daño en la contracción, las fibras miocárdicas van a dejar de contraerse bien por alteraciones que ocurren en el retículo sarcoplásmico, dañando las uniones de calcio. Finalmente, pues vamos a tener una necrosis de
estas células. Entonces, a grandes rasgos, la clasificación del síndrome coronario agudo, dependiendo de qué tan comprometido está el paciente, se va a ver así. Entonces, primero, si el paciente tiene un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, es lo primero que queremos descartar porque de las tres entidades que comprenden el síndrome coronario es la más mortal. Luego de ello, el infarto agudo sin elevación del ST y finalmente la angina inestable. Y ya veremos un poco cómo son estas. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, pues es este dolor clásico que les mencionaba ahorita, ese dolor de tipo anginoso. Vamos a tener alteraciones en los signos vitales, vamos a tener ruidos cardíacos anormales, por ejemplo, la aparición del el S3, el ritmo de galope. Vamos a tener soplos nuevos, eso también nos habla ya de un compromiso miocárdico importante, crépitos pulmonares por la acumulación de la sangre que no logra bombear el corazón y se empieza a acumular en los pulmones, o el paciente nos puede llegar incluso también en paro. Entonces, estos son algunos de los hallazgos que nos van a orientar hacia una sospecha de síndrome coronario agudo y estos son algunos que nos van a más bien orientar hacia otras causas. Entonces, si ustedes ven acá, esta medida que se llama el Likelihood Ratio va a ser una medida para evaluar qué tanto con un paciente que tenga una posibilidad pretest, es decir, yo ya le sospecho que ese paciente puede llegar a tener síndrome coronario agudo, si yo encuentro uno de estos hallazgos, qué tan probable es de que sea realmente síndrome coronario agudo. Entonces miren que acá el mayor likelihood rate tiene es cuando el dolor es referido hacia ambos brazos. Y si es referido hacia solamente uno de ellos, pues va a tener uno menor, pero igualmente importante. El S3 y la hipotensión también van a ser muy importantes. Los crépitos, la diaforesis, náusea del vómito o historia previa de infarto agudo van a ser todos estos hallazgos que nos van a decir ese paciente puede tener un síndrome coronario agudo, incluso cuando no tenga el dolor clásicamente referido. ¿Cuáles nos van a orientar hacia otra cosa? Por ejemplo, un dolor pleurítico, un dolor que sea de tipo como una puñalada, que es muy similar a ese dolor pleurítico, que el dolor cambie con la posición o que el dolor empeore cuando hay palpación. Esos tienen un likelihood ratio bastante bajo, menor de 1, y por lo tanto nos van a indicar que posiblemente esa patología no es un síndrome coronario agudo. Importante pues hacer una cuña ahí, y es que no por el hecho de que el paciente tenga uno de estos, quiere decir que ya puedo descartar síndrome coronario agudo y ya empiece a buscar otras cosas o lo mande con el manejo de una costocondritis. Muy importante ver al paciente con todo el mosaico de síntomas que nos presenta y por lo tanto llegar al diagnóstico más acertado. Muy importante en el síndrome coronario agudo, lo primero que hay que hacer en cualquier escenario es tomar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Y el peor escenario que podemos tener es una elevación del ST de esta magnitud. Entonces, estos son los hallazgos que nos predicen qué va a pasar con uno de estos, si encontramos algo de esto en el electrocardiograma, y cuál es la posibilidad de que el paciente desarrolle un evento cardiovascular mayor en los próximos 30 días. Entonces, si ustedes ven por acá, todos estos son los que nos van a empeorar. Miren, el likelihood ratio de tener algo consistente con un infarto agudo del miocardio es realmente alto. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de la elevación? Ustedes saben que lo que nos va a mostrar el electrocardiograma es una representación de los vectores eléctricos del corazón. Por lo tanto, las coronarias que están pasando por la superficie del corazón usualmente tienden a suplir de afuera hacia adentro ese músculo miocárdico, y la parte interna va a ser la principalmente y primeramente afectada. Esto va a ser un infarto que se llama subendocárdico. En el momento en el que ocurre, entonces, estas fibras aledañas van a tratar de compensar la fuerza y el vector va a ser desplazado de modo contrario a donde está nuestro electrodo, generando el infradesnivel del ST. Luego, después de eso, se va a ver afectada la parte que está cercana a las coronarias, y ese infarto va a pasar a ser transmural o epicárdico y va a generar un aumento del ST, una elevación del ST. Es muy importante también ver que muchas veces para nosotros poder diagnosticarlo vamos a tener que tener dos derivaciones contiguas que nos muestren la elevación del ST. ¿Por qué contiguas? Porque no se evalúan la misma cara. Por ejemplo, ABF con 2, con 3 nos pueden mostrar un infarto de cara inferior.
También muy importante, va a aparecer la imagen en espejo. ¿Qué quiere decir esto? Como el vector cardíaco se está desplazando hacia un lado con estas elevaciones del ST, en la cara que es evaluada contrariamente, que es perpendicular a esa cara inferior, por ejemplo, en este caso, nos va a mostrar lo contrario, un infradesnivel del ST. Y eso también nos habla mucho de el infarto agudo. Y pueden también aparecer ondas Q patológicas, sobre todo si el infarto ya ha progresado en el tiempo. ¿Cómo sé si realmente ese ST está elevado? Pues hay unas medidas que son bastante específicas. Digamos que con una elevación mayor a 1 milímetro en cualquier derivación ya podemos decir que está significativamente elevado, excepto en B2 o B3, ya que estos van a tener unos valores un poco más específicos a la población. En hombres menores de 40 años, usualmente tomamos 2.5 milímetros. ¿Por qué? Porque las variaciones que tienen pacientes hombres, jóvenes, muchas veces más si son deportistas, va a ser bastante significativa y por lo tanto damos un margen un poco más amplio para no diagnosticar en falso positivo. Cuando el hombre es mayor de 40, dejamos 2 milímetros y cuando tenemos una mujer, ya que ellas tienen menor variación del ST normalmente, pues vamos a dejar solamente 1.5 milímetros. Y esa elevación se mide siempre respecto al punto J, es decir, el punto donde termina ese QRS. Y el tiempo, pues es muy importante. El tiempo va a ser miocardio. Si ustedes ven acá, a medida de simplemente 20 minutos de que pase el infarto, ya va a haber un gran compromiso de necrosis del músculo miocárdico que va a ser muy difícil de recuperar. En el punto de 2 a 12 horas, ya vamos a tener una necrosis transmural y eso nos va a conllevar muchísimas consecuencias para nuestro paciente. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? ¿Dónde estoy y qué puedo hacer? En el caso de que yo esté lejos de un hospital, entonces toca llamar a la ambulancia y en menos de 10 minutos, idealmente, tomarle un electrocardiograma. Si se le toma el electrocardiograma, entonces ahí toca pensar, ¿a cuánto tiempo estoy del centro más cercano que pueda realizar una intervención coronaria percutánea, que tenga un centro hemodinámico? Si esto es menor de 2 horas, entonces sale uno corriendo para el centro de ICP para que se pueda realizar una reperfusión. Pero si no, entonces se procede a la fibrinolisis, que es lo mismo, digamos, que ocurriría en un escenario donde estuviéramos en un centro que no tiene ICP. Tendríamos que trasladarnos hasta otro para poder realizar las medidas adecuadas. Y finalmente, si tenemos un centro con ICP, pues en menos de 10 minutos tomamos el electro y en menos de 1 hora ya debe estar ese paciente reperfundido. Entonces, ese es el escenario, digamos, desde el punto de vista diagnóstico más sencillo. Apareció el ST y ya sabemos todo lo que prosigue. Pero, ¿qué pasa si no hay una elevación del ST? Tenemos que guiarnos por estas dos herramientas. Una de ellas son los biomarcadores y la otra es la estratificación de la probabilidad y el riesgo cardiovascular. ¿Esto por qué? Porque desde el 2018, cuando salió esta cuarta definición de infarto, nos dimos cuenta de que realmente todo está construido alrededor de las troponinas. Y nos dice que para poder definir un infarto tenemos que tener un nivel de troponinas elevadas por encima del percentil 99 reportado en el laboratorio del hospital y que tenga un aumento o un descenso mayor a un 20%, un delta, del que ya también hablaremos un poco más. Y además de eso debe tener uno de los siguientes. Entonces fíjense que muchas veces antes estos eran los ítems que tomábamos más en cuenta, pero ahora las troponinas son las que van a ser muy ponderantes en el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Entre los otros tenemos síntomas de isquemia miocárdica, por ejemplo, el dolor anginoso, nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, como es la elevación del ST, como es la inversión de las ondas T, etc. Evidencia de daño miocárdico o anomalías de la contractilidad en el eco-TT, en el ecocardiograma transtorácico. Identificación de un trombo coronario ya cuando se le realiza o una angiografía o una autopsia. Y estos son los biomarcadores que vamos a pedir. El más pedido son las troponinas, miden la troponina I y la troponina T, que son dos proteínas muy importantes para la contracción miocárdica. Estas se elevan más o menos entre 3 a 12 horas, tienen un pico máximo entre 1 día y 2 días en cuanto a la troponina T y duran más o menos de 5 a 10 días y 5 a 14 días, respectivamente. ¿Qué pasa con los otros? Tenemos también la CKMB. Esta tiene
Antes se usaba muchísimo, se ha dejado de usar porque la troponina es un poco más específica y con los nuevos ensayos de troponina se ha llegado a una especificidad muy buena, pero esta tiene una utilidad muy importante y es evaluar a los pacientes que tienen un reinfarto. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el pico máximo es de 24 horas, pero el regreso a la normalidad es muy rápido. En cambio, pacientes que, por ejemplo, se reinfartan al 7º día de su egreso, van a seguir teniendo las troponinas elevadas por el primer infarto y esto no nos va a ayudar a distinguir si es por ese infarto o si realmente está teniendo una restenosis o una trombosis del stent, mientras que la CKMB sí nos va a permitir eso. Otras que se usaban, por ejemplo, la mioglobina, pero esta no es tan específica ya que puede elevarse con cualquier cosa que genere ruptura muscular. Entonces, por ejemplo, si el paciente fue al gimnasio ese día, va a tener la mioglobina elevada. Ya teniendo esto en cuenta, entonces tenemos que saber que las troponinas van a estar por encima del 99, del percentil 99 de ese laboratorio. Usualmente, pues estos van a ser los valores que nos van a demostrar eso. Sin embargo, como les digo, lo importante es saber cuál es el percentil 99 del laboratorio. ¿Y por qué se piden esos biomarcadores seriados? Porque las troponinas pueden elevarse por muchísimas causas. Un paciente que tenga miocarditis, un paciente que tenga endocarditis, un paciente que tenga enfermedad renal crónica, todas estas pueden ser causas de elevación de la troponina, no necesariamente relacionadas al daño por un síndrome coronario agudo. Entonces, para nosotros asegurarnos que es algo que está ocurriendo de un modo agudo, tenemos que medir ese aumento o descenso de las troponinas en más de un 20%. Y esto se le va a denominar el delta o la curva, depende el hospital donde ustedes roten, y es muy importante para poder confirmar. Entonces, ustedes le piden unas troponinas, por ejemplo, cuando el paciente ingresa, y más o menos a las 3 horas se le está pidiendo la siguiente muestra. Luego de ello, también es importante estratificar la probabilidad. La probabilidad nos muestra, en nuestro contexto de nuestro paciente, cuál va a ser las chances de que el cuadro represente realmente un síndrome coronario agudo. Entonces, si ustedes ven, mide la historia clínica, mide el examen físico, mide el electrocardiograma y los biomarcadores. Y nos va a estratificar el paciente en 3 columnas, que son probabilidad baja, probabilidad intermedia, probabilidad alta. Siempre tengan una de estas tablas a la mano porque les va a ser muy útil. Y solo con un ítem que aparezca acá, ya va a ser de ese grupo. Entonces, si el paciente solamente tiene, por ejemplo, una desviación del ST, ya clasifica como probabilidad alta. Además de la probabilidad, también hay que estratificar el riesgo. Hay muchas escalas de riesgo. La que más se usa, por lo menos de lo que yo he visto acá en Colombia, es esta escala TIMI, que va a medir varios ítems y va a marcar uno por un punto cada vez. Digamos que por varios estudios que se han realizado, como son este ASPECT y ADAPT, nos da un valor predictivo negativo muy bueno. Es decir, si el paciente tiene un TIMI menor de 2, un TIMI negativo, el paciente muy probablemente, en 99% de los casos, no va a tener un síndrome coronario agudo. Y esto nos ayuda a estimar un poquito como la mortalidad de ese paciente. Usualmente se toma 2 como el valor de corte y cuando se le suman los biomarcadores nos va a dar un rendimiento realmente muy bueno, que es lo que trataron de probar esos dos estudios, el ASPECT y el ADAPT. Hay otras escalas que se usan, digamos, dependiendo de las guías que se usen más en ese país o para otro tipo de finalidades. Por ejemplo, el HART es muy similar al TIMI, pero este se ha visto que tiene una mayor utilidad estimando el riesgo de eventos mayores a 6 semanas. Y este también va a ser muy similar a los anteriores, mide la historia, mide los hallazgos electrocardiográficos, la edad, los factores de riesgo y nos va a dar un puntaje. Y el GRACE va a ser algo muy similar, pero estima la mortalidad en los próximos 6 meses. Entonces va a ser muy bueno para la toma de decisiones en pacientes que requieran, por ejemplo, un manejo invasivo. Luego de estratificar, entonces debo confirmar. Entonces acá hay un pequeño algoritmo para que ustedes vean. Si el riesgo es bajo y la probabilidad es baja, entonces ustedes le calculan el TIMI, si les dan negativo y las troponinas también están negativas, ya vimos que el valor predictivo negativo es buenísimo, ese paciente se puede ir y se le puede estudiar su dolor torácico de manera ambulatoria. Si en cambio el riesgo es medio o es alto, entonces tomamos el TIMI, tomamos las troponinas, si de pronto nos da que el TIMI es positivo, pero las troponinas son negativas, entonces podemos tomar varias decisiones. Si el paciente camina y tiene un electro interpretable, o sea, no es un paciente que ha tenido 3 infartos, uno de ellos multivaso, tiene varios stents, entonces podemos realizarle una prueba de esfuerzo.
Si el paciente no tiene esas características, entonces la prueba más indicada es una perfusión miocárdica. Si entonces necesito más bien evaluar una anatomía coronaria, ver cómo están esas coronarias, se le puede tomar un TAC angiográfico. Y si quiero evitar la radiación o el contraste, ya que, por ejemplo, estas pruebas son bastante radioactivas y generan también una carga importante en pacientes, por ejemplo, que tengan riesgo de hacer neoplasias, entonces se le puede tomar una prueba de estrés, pero con ecocardiograma. Se le da dobutamina y se mide cómo reacciona ese miocardio. Si todas estas me salen negativas, se le puede dar salida y se puede estudiar otras causas. Y si salen positivas, entonces es necesario hospitalizar y dar el manejo adecuado de cada una de ellas. Estas van a ser, digamos, las sensibilidades y las especificidades. Si ustedes ven, pues son todas bastante similares. Depende pues mucho del paciente. Es muy importante pues hacer énfasis en esta prueba que es el TAC angiográfico, que ha mostrado realmente una sensibilidad mucho más alta y muy buena. El problema es que no es muy asequible por precio y por disponibilidad. Ya pasando a la siguiente patología, vamos a hablar un poco de taponamiento cardíaco. Es importante definir y diferenciar estas dos entidades. La primera es el derrame pleural, que es una acumulación de líquido entre las dos hojas del pericardio, que puede ser o crónica o aguda. Cuando esta acumulación es bastante significativa y nos genera una inestabilidad hemodinámica, comprimiendo el corazón por ese aumento de la presión, entonces vamos a denominarlo un taponamiento cardíaco. Y este pues va a tener dos etiologías importantes. Una es el hemopericardio y el otro es el derrame seroso. Entonces el hemopericardio va a darse por causas principalmente pues más traumáticas y más agudas, como la ruptura miocárdica en una complicación de un infarto, trauma torácico, sobredosis penetrante, una disección aórtica o una cirugía cardíaca previa. Y el derrame seroso pues va a ser algo que es más subagudo o crónico, como la pericarditis, algunas malignidades, en síndrome post-pericardiotomía, en donde hay una perforación del pericardio y por ello va a haber una acumulación de células inflamatorias generando este síndrome. La uremia, ciertas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el hipotiroidismo pueden darnos esto. Entonces, ¿cómo va a ser la fisiopatología? Digamos que el pericardio tiene siempre una cantidad de líquido normal que se estima que es menos de 30 mililitros. Y si nosotros, por ejemplo, le damos demasiado líquido en modo agudo, por ejemplo, en el caso de un hemopericardio, este no va a alcanzar a expandirse, no va a alcanzar a adaptarse y nos va a generar una compresión del corazón, generando inestabilidad hemodinámica y disminuyendo el gasto cardíaco. Si son, digamos, algunas causas que son un poco más subagudas, estas, digamos que el pericardio tiende a tolerar un poco más de líquido. Entonces, la primera fase es la efusión, que rigidiza los ventrículos. Luego de ello, la presión intrapericárdica va a empezar a superar la presión del ventrículo derecho. Al caer la precarga por ese llenado del ventrículo derecho que no está ocurriendo, entonces vamos a tener los primeros síntomas, las primeras manifestaciones. Y el peor escenario, que es ya algo pues que es más raro, pero que es mucho más grave, es cuando la presión intrapericárdica supera también la presión del ventrículo izquierdo. Y en ese punto nos va a generar un shock obstructivo. En cuanto a la clínica, tenemos esta triada clásica que se caracteriza por distensión venosa yugular, ruidos cardíacos apagados e hipotensión. Esta triada se llama la triada de Beck. Si ustedes ven, aunque es muy descrita en la literatura, la sensibilidad de estos signos independientemente es bastante baja, excepto la distensión venosa yugular. Y en general, toda la triada de Beck tiene nada más una sensibilidad del 19%. Entonces, aunque es muy descrita, hay que tener en cuenta de que no es muy frecuente, sobre todo si tienen las tres entidades. La taquicardia también es un signo que es frecuente, a modo de compensación que tiene el sistema simpático, también tiene una sensibilidad relativamente baja del 67%. El frote pericárdico, otro signo muy importante que es el pulso paradójico, que es una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial. Si ustedes ven, si supera los 12 milímetros de mercurio de diferencia, la sensibilidad es igual de alta si solamente supera los 10, pero la especificidad sube de 70 a 83%. Y tiene también un likelihood ratio bastante bueno, sobre todo hacia lo positivo. Entonces es un hallazgo que
suele ser bastante indicativo de esto. Estos pacientes también pueden llegar en paro o en un shock importante. Algunas ayudas diagnósticas que tenemos es, por ejemplo, el electrocardiograma. Este muchas veces va a ser normal, sobre todo si el líquido que hay no es demasiado, pero cuando este líquido empieza a aumentar nos va a generar taquicardia sinusal, bajo voltaje, ya que ese líquido va a servir como aislamiento eléctrico y los electrodos van a captar menos señal, y la alternancia eléctrica, que es este signo que vemos acá, que es un complejo QRS de alto voltaje y otro de bajo voltaje intercalados, que es a modo de lo que tiene el corazón para compensar esa falta de movimiento. Y esto tiene una sensibilidad de más o menos 42%. Otra ayuda diagnóstica es la radiografía de tórax. Se ha descrito este signo, que es el signo de la botella de agua, y el agrandamiento de la silueta cardíaca. En cuanto a eso, la cardiomegalia es el signo más sensible, que tiene un 89%. El diagnóstico como tal se hace con eco-TT. Un eco-TE si es en un escenario no urgente y un eco-TT si es un escenario urgente. Y este nos va a mostrar esa acumulación de líquido en el pericardio, que es lo que vemos acá, que es ese espacio anecoico entre las dos hojas del pericardio. Entre más avanzamos en las letras, más severo vamos a tenerlo. Entonces se estima más o menos que si ese espacio es de 10 milímetros, el líquido que va a haber es menor a 250 mililitros. Si es entre 10 y 20, ya tenemos entre 250 a 500 mililitros. Y si es más de 20, entonces vamos a tener una cantidad significativa de líquido de casi medio litro. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener algunos signos que vamos a ver. El colapso de cavidades. Como les decía, este va a tener un orden debido a que hay cavidades del corazón que manejan presiones más altas. El primero va a ser el atrio derecho en sístole y el ventrículo derecho en diástole. Luego de ello vamos a tener una compresión del atrio izquierdo, que ya tiene una especificidad del 98%, y el ventrículo izquierdo, que es más bien raro, es ya cuando el taponamiento es muy severo. También vamos a tener una variación marcada del flujo Doppler en inspiración, que es lo que vemos acá, entre los dos puntos, el punto más alto y el punto más bajo del flujo, y vamos a tener un movimiento de swinging motion. Antes de que les muestre cómo es el movimiento de balanceo de swinging motion, también es importante recalcar que la ecocardiografía es muy útil, ya que esta también nos puede guiar el tratamiento. Entonces, si el paciente se le encuentra un taponamiento, ya se puede hacer una pericardiocentesis guiada por ecografía. Y este es el signo del swinging motion. Entonces, este que ustedes ven acá, esto es todo el líquido que está rodeando el corazón dentro del pericardio y generando un aislamiento, y el corazón va a empezar a deslizarse de un lado a otro, flotando en ese medio acuoso. Listo, perfecto. Ahora, para continuar, las causas que amenazan la muerte que nosotros deberíamos tener en consideración, pues cuando nos llega un paciente a urgencias con dolor torácico, vamos a hablar entonces de la embolia pulmonar o el tromboembolismo pulmonar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es tan importante tener en cuenta el tromboembolismo pulmonar? El TEP, sin duda, es el tercer síndrome cardiovascular ya después del infarto agudo del miocardio que nos estaba comentando David y del accidente cerebrovascular. Entonces, sin duda alguna, es una de las características, alguna de las presentaciones clínicas de dolor torácico que debemos tener en cuenta y debemos tener en mente para poder nosotros sospecharla y que no se nos vaya a pasar. Acá les traigo dos estudios, este primero de Estados Unidos, en el que se habla que más o menos hay más de 100.000 muertes al año en este país, mientras que en todo el continente europeo se estima que hay más o menos 300.000 muertes por año por TEP. Digamos que estas cifras sí son alarmantes, pero lo que más nos alarma es este estudio de acá del europeo, en donde nos habla que el 34% de los pacientes, es decir, los 34 el 34% de 300.000 muertes por año, fueron antes del inicio de la terapia indicada para el tromboembolismo pulmonar. Y la cifra que más me alarmó fue que nada más el 7% de estos pacientes que fallecieron fueron diagnosticados correctamente. Es decir, que nosotros, como futuros médicos, debemos realmente impactar en este 7% y generar un buen diagnóstico del paciente para impactar esta mortalidad de esta patología y así hacer un manejo indicado y un manejo guiado y un manejo correcto que posteriormente lo veremos en otras charlas para el tromboembolismo pulmonar. Entonces, sin duda alguna, esta es una patología que debemos tener en cuenta y que a veces la tenemos muy clara
en mente, pero puede que no sea tan fácil llegar a diagnosticarlo cuando estamos en el momento de la urgencia. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nos llega un paciente con dolor torácico a urgencias? Los factores de riesgo realmente van a ser todas aquellas patologías o condiciones que nos van a afectar esta triada acá, que es la misma triada de Virchow. Es decir, patrones que nos afecten la éstasis sanguínea, o los estados de percoagulidad, o cuando haya una adhesión, una lesión de daño endotelial. Entonces acá les traigo este estudio de Circulation en donde nos muestra, dependiendo del OR, qué factor de riesgo es más importante y qué OR nos va a generar mayor probabilidad de nosotros tener esta patología. Sin duda alguna, los que más debemos tener en consideración son estos. Primero, fracturas de largos huesos, por ejemplo, fracturas de fémur o alteraciones en la cadera son sin duda alguna de las condiciones más importantes que se asocian con tromboembolismo pulmonar. Cirugías ortopédicas, como por ejemplo las cirugías de reemplazo de rodilla, también deberemos tener en cuenta. Cirugías prolongadas, grandes cirugías, precisamente porque el paciente seguramente posterior a estas cirugías van a estar en una estancia hospitalaria prolongada, en donde el paciente va a estar sentado todo el tiempo acostado y eso favorece la éstasis sanguínea y también los estados de hipercoagulidad. Pacientes con traumas mayores y pacientes con trauma de médula espinal, pues porque esto conllevaría a un estado de alteración motora y sensitiva en los pacientes y esto hace que los pacientes queden, digamos, sentados por largos periodos de tiempo o incluso de por vida. Entonces, esta tabla acá es muy importante porque así digamos que en urgencias la anamnesis sea a veces muy complicada de realizar, siempre debemos tener en cuenta y ayudarnos también, apoyarnos con los familiares que llegan con los pacientes para preguntarles sobre esos antecedentes y mirar que realmente esos antecedentes nos sirven mucho como sospecha y nos pueden dar el 40% del diagnóstico de un TEP cuando lo estamos sospechando. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel cardiovascular y cardiopulmonar cuando nosotros tenemos un paciente con TEP? Inicialmente va a haber aumento, digamos, de esa poscarga del ventrículo derecho. Esto va a generar que el ventrículo derecho se empiece a dilatar, es decir, cambia su morfología, generando posteriormente una insuficiencia tricuspidia. Cuando ya tenemos esta insuficiencia tricuspidia, lo que se generará entonces es un aumento del volumen y de la tensión de la pared del ventrículo derecho, y esto va a generar un proceso inflamatorio y neurohormonal muy importante que se va a traducir básicamente en una inflamación miocardíaca. Esto posteriormente va a terminar generando un shunt intrapulmonar que posteriormente ya entraremos en un estado donde haya un afecto en una afección, perdón, en la contractibilidad del ventrículo derecho. Cuando ya entramos en esa fase de falta de inotropía del ventrículo derecho, pues ya estamos entrando a ese choque obstructivo en donde hay una disminución de la precarga como tal y también de la poscarga del paciente y por lo tanto pues el paciente puede entrar fácilmente en un choque obstructivo y fallecer. Entonces, ¿cuáles son esos signos y cuáles son esos síntomas que nosotros debemos realmente tener en consideración cuando abordamos un paciente con dolor torácico en el que la anamnesis, tal vez ya sea por el paciente directamente o por algún familiar, pudimos identificar esos factores de riesgo tan importantes que mencionábamos anteriormente? Entonces, les traigo este estudio. Este es un estudio multicéntrico prospectivo de más de 7.940 pacientes y lo que se evaluó fue el OR dependiendo del signo del síntoma que los pacientes estaban presentando. Entonces, sin duda alguna, ese síntoma más frecuente fue la disnea, esa sensación subjetiva de falta de aire, sin duda se presentó casi en el 70% de los pacientes de estos 7.940. Entonces, sin duda, los pacientes que lleguen con disnea, con dolor torácico, es algo que se debería tener en cuenta. Por otro lado, algo muy importante de las características de este dolor es que es de inicio súbito. Vemos que casi la mitad de estos pacientes, más de la mitad de estos pacientes, afirmaron que el dolor torácico fue súbito. No fue un dolor creciendo que va yendo poco a poco, sino que fue un dolor súbito sin ningún, digamos, pródromo. Y algo fundamental, como nos estaba diciendo David al inicio, es que el dolor torácico va a ser de características pleuríticas, a diferencia, por ejemplo, que nos podría ayudar a diagnosticar o más bien descartar un síndrome coronario agudo. Entonces, el dolor del TEP es de características pleuríticas. Son pacientes que, por ejemplo, cuando tosen, aumenta el dolor, como cuando generan inspiración, aumenta el dolor por destensibilidad de la pleura, o pacientes, por ejemplo, cuando estornudan también, incluso refieren un aumento del dolor. Sin duda, el ser de sexo femenino también
es un factor de riesgo importante. Esto tiene que ver con el estado de hipercoagulidad dependiente de los niveles de estrógenos y de diferentes hormonas. Algo que muchas veces se menciona es que los pacientes con TEP tienden a tener hemoptisis. Digamos que uno siempre ha tenido en la mente eso y digamos que uno pensaría que si el paciente no tiene hemoptisis es poco probable que tenga un TEP, pero realmente no. De estos 7.940 pacientes, miremos que nada más el 2.9% de los pacientes terminó teniendo un TEP, terminó teniendo hemoptisis. Entonces es muy poquito la cantidad de pacientes que realmente tienen hemoptisis que se presentan con TEP. Y sin duda alguna, uno de los hallazgos signos que se podemos encontrar en la exploración física del paciente es una taquicardia sinusal, que más adelante lo veremos también en los hallazgos electrocardiográficos. Entonces, lo importante para llevarnos a la casa es que es un dolor de inicio súbito, de características pleuríticas, asociado a disnea. Puede que sea presentado también, que sea más frecuente en el sexo femenino, pero esto no hace que los pacientes masculinos no lo puedan tener. Y para llevarse a la casa es que esa hemoptisis que tanto hemos leído en los libros realmente es muy poco frecuente. Nada más casi el 3% de 7.940 pacientes lo presentan. Entonces, como había dicho David inicialmente, tenemos nuestro paciente en urgencias, ya sabemos cómo son las características de dolor, ya sabemos un poco de los antecedentes mencionados por la familia o por el paciente directamente. Entonces, lo que inicialmente nosotros deberíamos hacer es hacer un electrocardiograma y una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar diferentes patologías que puedan matar a nuestro paciente. Entonces, acá les traigo este estudio en donde se valoraron 117 pacientes con tromboembolismo pulmonar y se evaluaron las características electrocardiográficas que se encontraron. De estos 117, el 30% de los electrocardiogramas salieron negativos. El patrón S1, Q3, T3 que uno normalmente lee, que uno cree que es muy específico de tromboembolismo pulmonar, solo reportaron con una sensibilidad del 54% y una especificidad del 62%. Es decir, que nada más 20% de los pacientes de estos 117 tenían un patrón S1, Q3, T3. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una alta sospecha diagnóstica de TEP, le tomamos un electro y no encontramos un S1, Q3, T3, no podemos afirmar que el paciente no está teniendo una embolia pulmonar, porque su especificidad y la sensibilidad es realmente baja. ¿Cuál es el hallazgo que más, digamos, encontraron en el electrocardiograma de los pacientes que tenían un tromboembolismo pulmonar? Fue la inversión de la onda T en las derivaciones B1, B2 y B3. Y algo también que es un poco frecuente es la taquicardia sinusal que también estábamos hablando anteriormente. Acá la encontraron el 36% de los pacientes. Entonces, sin duda alguna, esta inversión de la onda T, esta taquicardia sinusal, tienen, digamos, un mayor rendimiento que este patrón de S1, Q3, T3, que igualmente si se llega a presentar, pues podríamos también irnos por el camino de TEP. Pero no, lo que queremos que nos llevemos acá a la casa es que si no hay este patrón, no significa que el paciente tenga TEP. ¿Listo? Siguiente. En cuanto a la radiografía de tórax, acá les traigo un artículo donde se evaluaron más de 622 pacientes y lo que intentaron evaluar fue básicamente los hallazgos de la placa de tórax en los pacientes que ya tenían un tromboembolismo pulmonar o sospecha de un trombolismo pulmonar. Entonces, ¿qué fue lo que más se encontraron? Fue un alargamiento, digamos, de esa silueta cardíaca con un 27% de estos 622 pacientes. Posteriormente también se encontró derrame pleural y también se encontró elevación del hemidiafragma derecho. Hay unos signos, digamos, un poco más específicos que hemos leído, pero realmente no son tan frecuentes. Por ejemplo, el signo de Westermarck, que significa una oligoemia focal, básicamente ya cuando hay casi un infarto pulmonar, y vamos a ver que nada más, por ejemplo, acá en este estudio reportan que el 8% de los pacientes presentaron un signo de Westermarck. Entonces, son cosas que nos pueden o nos aumentan, digamos, la sensibilidad y la especificidad de tener un tromboembolismo pulmonar, pero no son signos que normalmente lo veamos. Y ya incluso, pues, cuando tenemos un signo de Westermarck, es que ya esa parte del pulmón murió por deficiencia de aporte de oxígeno. Otro signo que podemos encontrar es la joroba de Hampton, que es básicamente una radiopacidad por encima del diafragma que podemos observar. Sin embargo, también es poco frecuente encontrar estos signos y lo mismo que habíamos dicho anteriormente, si nosotros no tenemos un signo de Westermarck o una joroba de Hampton, no podemos descartar realmente que mi paciente tenga un TEP. Y por último tenemos el signo de Fleischer, que son signos también poco específicos del tromboembolismo pulmonar, que es básicamente el ensanchamiento de la arteria pulmonar.
Entonces, para llevarnos a la casa, realmente lo más común es ese enlargamiento de la silueta cardíaca, incluido también derrames pleurales. Y estos signos tan específicos de TEP son muy poco frecuentes que lo podamos encontrar. Entonces ya tenemos nuestro paciente, tenemos nuestro electrocardiograma, tenemos nuestra radiografía y tenemos que ir pensando entonces cuál será la probabilidad del paciente que tenga un TEP o no. Para esto hay múltiples escalas, tenemos el Wells, tenemos los criterios PERC, los de Ginebra, hay muchas escalas, pero digamos que la más utilizada, o al menos acá la que yo más he visto utilizar siempre ha sido el Wells. El Wells tiene, digamos, estos 7 criterios y hay una forma tradicional de interpretar y hay otra forma alternativa de interpretación. Si tenemos de 0 a 1 criterios, es una probabilidad baja, más o menos del 3.6% que tenga tromboembolismo pulmonar. Si tenemos de 2 a 6, de 20.5% de probabilidad, y más de 6 hablamos ya del 66.7%. ¿Qué es lo que más es criticado de estos criterios Wells? Lo más criticado realmente es este criterio, el que nos habla de que haya un diagnóstico alternativo de tromboembolismo pulmonar, porque digamos que este criterio acá le han dado, digamos, como mucho palo, por así decirlo, porque es un criterio que realmente no podemos asegurar con certeza al 100% si no hay otro criterio diagnóstico. Entonces, pues digamos que esta escala Wells es muy buena, pero digamos que este criterio siempre está como ahí en veremos y se ha intentado, digamos, reemplazar, pero realmente es importante tenerlo en cuenta. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, acá les traigo un metaanálisis que se cogieron más de 55.000 pacientes y se miró un poco la sensibilidad y la especificidad también con otro valor que vamos a ver, con otro laboratorio que es el dímero D que vamos a ver más adelante. Y se miró la sensibilidad y la especificidad de estos criterios anteriormente mencionados, también junto, digamos, a esa experticia clínica y a esos hallazgos físicos que nosotros encontramos. Entonces, podemos ver entonces que, por ejemplo, esa capacidad de diagnóstico clínica también tiene una muy buena sensibilidad y una especificidad. Se habla más o menos del 85% y una 51% de especificidad. Pero, por ejemplo, los criterios Wells, cuando nosotros los utilizábamos con un corte menor a 2 o con un corte menor o igual a 4, vemos que la sensibilidad y la especificidad es del 84% respectivamente y el 58%. Entonces, digamos que estos son criterios y estas son tablas y estratificaciones de riesgo que sin duda nos podemos guiar, pero para llevarnos a las casas es que no es 100% específica que nosotros tengamos un Wells positivo, porque pues pueden haber muchas cosas que también nos afectan. Siguiente. En cuanto al dímero D, les traigo acá este artículo, un metaanálisis donde se revisan más de 5 artículos, más de 8 artículos, en donde nos habla de la sensibilidad y la especificidad del dímero D. Hay reporte incluso de estudios, de diferentes estudios, que nos hablan que el dímero D puede llegar a tener una sensibilidad hasta del 100%. Pero si nosotros vemos la columna de la especificidad del dímero D, realmente es muy baja, llegando casi al 51%, al 57%. Entonces, digamos que el dímero D es un elemento muy importante para hacer, digamos, el diagnóstico de la enfermedad, pero si nosotros tenemos un dímero D positivo, pues tampoco podemos afirmar que es por el mismo tromboembolismo pulmonar, porque hay múltiples causas que nos pueden elevar el dímero D. Ya sea, les pongo acá todas estas acá para que las revisemos más adelante. Entonces, lo más importante es que no todo dímero D elevado es secundario al tromboembolismo pulmonar y eso es algo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Y entonces, por lo tanto, esa especificidad del dímero D no tiene muy buen rendimiento, aunque su sensibilidad sí puede llegar a ser muy alta. Entonces, lo más importante del dímero D realmente es saber evaluar el contexto del paciente y los antecedentes del paciente y cuáles son esas causas a nivel de historia clínica que nos pueden también estar aumentando el dímero D. Otro elemento que nosotros podemos tener a la mano en los servicios de emergencias es la gasometría arterial. Acá les traigo este artículo que es un artículo retrospectivo que habla que cogen 768 pacientes y se intenta evaluar los hallazgos descritos en los gases arteriales. Nada más el 25 al 35% de estos 768 pacientes se encontraron gasometrías normales. Es decir, que una gasometría normal no descarta también la presencia de un tromboembolismo pulmonar. Lo más frecuente que se encontró fue pues hipoxemia, obviamente, este gradiente alveolo arterial normal, pues porque no hay ninguna alteración en la difusión como tal, en esa barrera de difusión, y podemos también encontrar una acidosis respiratoria por alteración del patrón respiratorio. Pero
lo que más me interesa acá es que este gasometría arterial nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico, pero si tenemos una gasometría normal, no podemos llegar a excluir el diagnóstico de TEP. Ya teniendo, digamos, todos los anteriores paraclínicos, anteriores signos, anteriores síntomas que nos van, digamos, guiando a la sospecha de TEP y los diferentes criterios de probabilidad, podemos irnos ya a exámenes mucho más avanzados, como por ejemplo es el angioTAC. Del angioTAC también es importante saber que su valor predictivo negativo no es del 100%, nada más es del 58%, y ese valor predictivo positivo puede llegar a ser hasta el 96%. Es decir, que hay muchos falsos negativos del angioTAC, y si nosotros realmente tenemos mucha sospecha clínica en que nuestro paciente puede tener un tromboembolismo pulmonar, así tengamos un angioTAC negativo, podríamos realmente no descartar el diagnóstico de TEP, sino que tendríamos que entrar a hacer evaluaciones adicionales ante discordancia clínica e imaginológica. Entonces, no podemos llevarnos a la casa que si realmente el angioTAC está negativo, pues listo, ya ese paciente no tiene TEP. Eso es falso, porque como vemos, ese valor predictivo negativo no es muy bueno. Siguiente. Y este es un algoritmo que se realizó hace unos años, que es el algoritmo IRS, que se habla más o menos de 3.465 pacientes, fue, digamos, utilizado en 3.465 pacientes, y se tienen en cuenta estas tres variables. Primero, signos clínicos de trombosis venosa profunda, hemoptisis, y este mismo diagnóstico y este mismo criterio que estaba en la escala de Wells, que también ha sido criticado, pues que haya un diagnóstico probable aparte de TEP. Dependiendo de estos criterios YEARS y dependiendo del corte del dímero D, nos habla de qué es lo que deberíamos hacer con esos pacientes. ¿Qué fue lo que más impactó en este estudio YEARS? Es que realmente disminuyó hasta el 14% el uso del angioTAC. Entonces, digamos que esto sirve más que todo también en nuestro país en disminuir esos costos del servicio de salud, y pues puede tener un buen rendimiento, sino que también digamos que toca tener en cuenta este mismo criterio de la escala Wells de saber interpretarlo y saber contarlo como tal. Listo. Ahora continuando con las otras causas que realmente comprometen la vida del paciente, vamos a entrar de la disección aórtica. La disección aórtica es una patología que entra en un conjunto de enfermedades y condiciones que son los síndromes aórticos. Siguiente. ¿Cómo se define esto? Es un desgarro básicamente de la capa media, generando un lumen falso y verdadero de la arteria aorta, ya sea torácico o abdominal. Su epidemiología es realmente difícil de establecer porque tiene muy alto de riesgo de mortalidad. Se habla que se puede oscilar entre 2 a 4 casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos. Así, para hablar un poco rápido de la clasificación de la disección aórtica, tenemos dos clasificaciones normalmente utilizadas, que son las de Bucky y las de Stanford. Digamos, la más utilizada es la de Stanford, que nos habla que es la tipo A, cuando hay compromiso tanto de la arteria aorta torácica como abdominal. La tipo A también, digamos, nos habla nada más de la torácica, y la tipo B ya es cuando nada más hay compromiso de la arteria torácica, aorta, perdón, descendente. Y la de Bucky nos habla 1, 2 y 3. 1, cuando hay compromiso tanto de la torácica como la abdominal. 2, nada más cuando es la torácica. Y 3, nada más cuando es la abdominal o la descendente, más bien. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros debemos evaluar en los pacientes que estamos sospechando una disección aórtica? Básicamente, los factores de riesgo van a estar implantados en dos condiciones importantes: el aumento de la tensión aórtica y las alteraciones en la pared aórtica. Es decir, que nosotros con la anamnesis que se haga el paciente o los familiares, que también son de gran ayuda, debemos intentar pensar cuáles son esos factores de riesgo que me van a impactar tanto en las alteraciones en la pared aórtica como en los aumentos de la tensión arterial. Dentro de estas patologías más importantes, acá les traigo un estudio que se evaluaron muchísimos pacientes, ahorita no recuerdo la cantidad, pero son bastantes, más de 2.000 pacientes, más de 3.000 pacientes, y básicamente ellos miran cuáles son esos factores de riesgo más asociados con disecciones aórticas. Y sin duda alguna, la hipertensión se encontró casi en el 76% de los pacientes, de 4.428 pacientes. Acá está el número de pacientes. Entonces, sin duda alguna, es un factor de riesgo tener esa hipertensión, porque me va a generar un aumento de la tensión aórtica y a largo plazo también me va a generar una alteración en la pared aórtica. Entonces, estos pacientes con factores de riesgo de hipertensión, pues son pacientes que debemos ponerle la lupa y pensar que puede estar teniendo una disección aórtica.
Otras patologías también importantes a tener en cuenta son la aterosclerosis, ¿listo? También aneurismas que ya sean conocidos. También es importante tener en cuenta que el paciente haya tenido un antecedente de cirugía cardiovascular, porque esto también le aumenta significativamente el riesgo de tener una disección aórtica. Y pues enfermedades genéticas que nos van a estar muy asociadas con las alteraciones de la pared, que son raras las enfermedades genéticas, como por ejemplo el síndrome de Marfan, pero son sin duda enfermedades que nos aumentan muchísimo el riesgo de tener una disección aórtica. Entonces, ¿cómo encontraríamos un paciente o cuál sería la clínica del paciente que está cursando con una disección aórtica? Vemos entonces, acá este es el estudio IRAT, que coge 464 pacientes más de 6 países y nos habla de ese porcentaje de pacientes que tenían diferentes signos y diferentes síntomas al momento de la presentación clínica. Entonces vemos la presentación de ese dolor suele ser entonces abrupta, más o menos el 84% de los pacientes refirieron que fue de momento abrupto ese inicio de dolor torácico, acompañado obviamente del dolor torácico reportado más o menos del 72.7%. Algo muy importante en cuanto a la disección aórtica es que el dolor no, de pronto puede que no sea nada más torácico, también puede ser a la espalda o incluso puede ser abdominal, porque esto también depende del nivel de disección que se haya en la aorta. Entonces, es importante tener en cuenta que así nuestro paciente refiera un dolor, digamos, en la espalda o en zona lumbar, también podemos tener en cuenta, tenemos que sospechar una alteración cardiovascular como la disección aórtica. Y algo muy importante es que vean que acá el 90.6% de los pacientes reportó que es un dolor muy, muy fuerte, un dolor 10 sobre 10 de características como lo decía David al inicio, como si uno lo estuvieran, digamos, chuzando o tipo punzada más bien. Entonces son esos dolores súbitos, muy abruptos, que llegan a la intensidad máxima muy, muy rápida. Son cosas que deberemos tener en cuenta y no olvidarnos nunca de este dolor en zona lumbar, que también puede ser de características o de origen cardiovascular. Otra cosa importante es que los pacientes suelen presentarse hipertensos cuando tienen esta, digamos, la sintomatología. Como habíamos dicho anteriormente, es uno de los factores de riesgo más importante. Y fundamental es que estos pacientes pues, pueden entrar rápidamente en un taponamiento cardíaco o en diferentes choques, pues digamos por esa alteración en la salida de volemia que está teniendo el paciente. Algo muy importante, no encontré, digamos, el porcentaje como tal, pero sin duda es una cosa que nos debería llamar la atención, es esa diferencia de presiones entre las extremidades superiores e inferiores. Esto también nos debería aumentar la probabilidad y aumentar la sospecha clínica que mi paciente pueda llegar a tener una disección aórtica. Este es un metaanálisis que encontré. Se cogieron más de 1.800 pacientes y se intentó evaluar básicamente en qué momento del día o el transcurso del día era más frecuente que los pacientes tuvieran disección aórtica. Y vemos acá en este gráfico que básicamente entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía es mucho más frecuente que los pacientes tengan una disección aórtica, y esto es básicamente debido por las alteraciones a nivel endocrinológicas que tienen que tener, pues que tienen impacto a nivel de la tensión arterial de los pacientes. Entonces, digamos que me pareció interesante porque si es un paciente con con los signos y síntomas anteriormente mencionados, que también se presenta el dolor, digamos, al inicio de la mañana, pues digamos que son cosas que nos debería aumentar también la probabilidad de tener esta patología, y pues tampoco fue un estudio pequeño, fueron 7 estudios y casi 2.000 pacientes, entonces me parece importante tenerlo y tenerlo en mente. Entonces, con nuestro paciente ya llega con la disección aórtica, debemos tomar las mismas laboratorios e imágenes y pruebas que nos hagan sospechar que tenemos a las manos en el servicio de urgencias. Las dos principales, volvemos a decir, el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Entonces, ¿qué es lo que encontraríamos en la radiografía de tórax? Acá les traigo el mismo estudio del IRAD, en donde nos habla que lo que más encontraríamos es un engrosamiento del mediastino y un contorno aórtico anormal. Más o menos el 61.6% de los pacientes encontraron ensanchamiento del mediastino. Y este es otro estudio que también encontró que lo más frecuente es ese ensanchamiento del mediastino, que es algo que nos deberíamos llevar a la casa. Entonces, pues acá vemos la imagen. Este mediastino pues obviamente está mucho más ensanchado de lo que realmente debería ser.
En cuanto al electrocardiograma, realmente no hay unos hallazgos específicos y sensibles realmente de lo que es la disección aórtica. Incluso el 31.3% de los pacientes realmente ni siquiera tenían un hallazgo en el electrocardiograma y habían, digamos, en ciertas ocasiones elevaciones del ST, pero que realmente no eran muy específicas. Entonces, sin duda, el electrocardiograma nos sirve para descartar otras patologías, pero realmente hay algún hallazgo que nos sirva para confirmar la disección aórtica, pues realmente no lo tenemos. En cuanto al dímero D, este también es muy importante acá. Este es un estudio que cogió 220 pacientes y nos habló un poco de la sensibilidad y la especificidad del dímero D en cuanto a la disección aórtica y podemos ver que oscila entre 95.7% y la sensibilidad puede estar entre el 78% y hasta el 100%. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar que el dímero D en cuanto a la disección aórtica es sin duda una prueba de exclusión, más no de diagnóstico. Es decir, que si tenemos un dímero D que no está elevado, digamos que podríamos arriesgarnos, si la sospecha clínica no es tanta, podríamos arriesgarnos a decir que el paciente no está teniendo una disección aórtica. Mientras que ese dímero D está positivo, pues sin duda alguna nos aumenta el nivel, nos aumenta la sospecha clínica. El neumotórax, ya para terminar, entonces es otra de las patologías que nosotros deberíamos tener en consideración y siempre en mente cuando estemos abordando un paciente con dolor torácico. Y esta se define básicamente con el aire en el espacio intrapleural. El neumotórax puede ser primario, secundario. ¿Listo? Normalmente en nuestro país una de las principales causas de neumotórax es el traumático, pero pues no nos centraremos en esa causa porque posteriormente dedicaremos un espacio nada más para eso. Y hablar de la epidemiología también es un poco complicado. Encontré que más o menos el 7.4 hay casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos y 37 casos por 100.000 habitantes en Inglaterra. Es más común en los hombres y como los decía anteriormente, pues la causa más común es de origen traumático. Algo muy, muy importante para llevarnos a la casa es que realmente el neumotórax que a nosotros nos va a comprometer la vida del paciente es el neumotórax a tensión. Ese es el neumotórax que va a tener repercusión hemodinámica. El neumotórax a tensión no se diagnostica con una imagen, no se diagnostica con un electrocardiograma, sino que es un diagnóstico netamente clínico al que nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado porque, como lo dijimos, es un diagnóstico que puede realmente matar al paciente. Entonces, la etiología, son muchas las etiologías que se pueden llegar a tener. Por ejemplo, acá en neumotórax primarios, pues uno de los más importantes que debemos tener en consideración es el uso de tabaco. Sin duda el uso de tabaco, digamos, por las alteraciones en las enzimas proteolíticas de los pulmones, pues sin duda alguna tiene una alteración y un importante papel en la etiología de un neumotórax. Pero también es importante nosotros durante la anamnesis del paciente o la charla que tenemos con los familiares, mirar si los pacientes tienen enfermedades pulmonares de base que los predispongan también para la generación de un neumotórax. Por ejemplo, pacientes que hayan sido diagnosticados, por ejemplo, con alguna bulla a nivel pulmonar de manera incidental, pacientes con fibrosis quística, son pacientes que usualmente llegan a tener un alto riesgo de neumotórax. Y sin duda uno que debemos tener en consideración, que es un poco olvidado, es la tuberculosis. Y más en nuestro paciente, que en nuestro país, que sin duda alguna la tuberculosis sigue continuando a ser una de las causas pues bastante predominantes de enfermedades pulmonares. Entonces, ¿cuál es esta presentación clínica que nosotros podríamos encontrar cuando mi paciente tiene un neumotórax? Entonces, primero, el dolor torácico. Este es un estudio que se cogió más o menos de 86 pacientes, el estudio más grande que encontré, y nos habla de la presentación clínica de los pacientes de neumotórax. Entonces, los pacientes usualmente pues presentan dolor torácico, presentan disnea, listo, que es lo que más refirieron. Y muy importante es que usualmente también tiene una taquipnea, digamos, pues obviamente compensatoria de este patrón que está generando alteración respiratoria. En cuanto a la distensión yugular, digamos que este también es uno de los hallazgos importantes en el diagnóstico, por ejemplo, de un neumotórax a tensión, pero no necesariamente tiene que ser un hallazgo 100% específico o 100% común en los pacientes que estén teniendo un neumotórax a tensión. Es decir, si lo tenemos, nos puede aumentar, digamos, la especificidad y la probabilidad de tener el diagnóstico,
pero no es un hallazgo que nos excluya como tal el neumotórax de atención. Y lo más importante, como vemos acá abajo, es también tener en cuenta la semiología, que nosotros nunca nos debemos olvidar. Auscultar a nuestro paciente es sin duda alguna la herramienta que más va a tener prevalencia o incidencia en el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. Son las mismas pruebas iniciales que habíamos abordado, electrocardiograma y radiografía de tórax. Entonces, la radiografía de tórax, pues digamos, nosotros tenemos, digamos, varios signos indirectos que nos pueden hacer pensar en neumotórax. Por ejemplo, digamos, pues la ausencia, digamos, de los márgenes pulmonares, en los colapsos de los pulmones o ese desplazamiento del mediastino. Esto es importante tener en cuenta que la radiografía de tórax puede variar y los hallazgos de la radiografía de tórax pueden variar significativamente en la posición de la que se tome el paciente. No es lo mismo yo tomar una radiografía de tórax a un paciente acostado que un paciente sentado. Usualmente los pacientes pues van a estar obviamente acostados porque estamos hablando de un neumotórax a tensión, pues sin duda alguna ya es un neumotórax que está comprometiendo hemodinámicamente a nuestro paciente. Entonces, siguiente, ¿cuáles son esos hallazgos que nosotros podríamos encontrar cuando nuestro paciente está acostado? Ya son hallazgos un poco más difíciles de ver. Acá vemos, por ejemplo, un neumotórax pues, bilateral de los pulmones ya en pacientes acostados y también podemos encontrar diferentes variaciones, por ejemplo, neumotórax basales en acá, como vemos en la imagen de la derecha. Entonces, sin duda, nosotros siempre hemos pensado que el neumotórax es un hallazgo fácil de identificar en una placa de tórax, pero vean que también podemos tener, digamos, diferentes alteraciones radiológicas que puede que nosotros no la conozcamos y se nos pase el diagnóstico de esta patología. En cuanto al electrocardiograma, realmente los hallazgos son muy específicos. Lo que más encontré que tenía mayor incidencia en los pacientes con neumotórax de atención, pues es la taquicardia sinusal, pues da modo compensatorio, digamos, intentando vencer, digamos, esas características obstructivas del tipo de choque que genera. Entonces no hay un hallazgo realmente específico de electrocardiográfico para el diagnóstico de TEP. Entonces, lo más importante, creería yo, de esta charla es que nunca debemos olvidar la semiología del paciente y debemos realmente ponernos el fonendo, auscultar a nuestro paciente, palpar a nuestro paciente, que eso es lo que realmente va a tener más relevancia, no el dímero D, no la radiografía de tórax, no el electrocardiograma. Obviamente, estos son instrumentos que nosotros debemos tener en consideración para apoyarnos, para llenarnos de razones para iniciar un tratamiento, pero sin duda alguna son lo que más deberíamos llevarnos a la casa es que nosotros debemos entrar en contacto con nuestros pacientes y realmente examinarlos para que no se nos esté pasando ninguna característica clínica que nos aumente la probabilidad de una patología que comprometa la vida del paciente. Y eso sería todo por la charla de hoy. No sé si los doctores o alguna persona tenga alguna pregunta, algún comentario. Bueno, muchas gracias por la charla, de verdad. Me pareció muy buena, es un buen comienzo para este grupo de interés. Me gustaría hacer como un comentario y es un poco englobar lo que ya han mencionado ustedes, intentar sintetizarlo. Y es que siempre que nosotros veamos un paciente con dolor torácico en urgencias, nuestra tarea principal es pensar siempre en esas condiciones que amenazan la vida de mi paciente como primera opción. Dentro de esas, el síndrome coronariano agudo, la disección aórtica, el neumotórax, una ruptura esofágica o un embolismo pulmonar. A nosotros siempre nos han enseñado que la semiología es muy importante, conocer la enfermedad actual, las características del dolor, todos los síntomas, todos los signos que podemos encontrar en el examen físico son muy importantes. Pero como ustedes se dieron cuenta, no hay ninguno que nos permita confirmar o descartar una patología, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos en la valoración de estos pacientes. Y tenemos que integrar todo lo que nosotros, todos los datos que obtenemos desde la enfermedad actual del paciente, sus comorbilidades, antecedentes, el examen físico, e ir creando en nuestra mente una valoración, como una probabilidad pretest de lo que yo creo que mi paciente puede tener. Siempre pensando en las primeras opciones como las condiciones graves. Siempre. Lo último que yo tengo que pensar en urgencias es en una costocondritis. Es lo último, sin importar que mi paciente sea joven, le duela la palpación, tenga todas las características de costocondritis.
realmente es lo último en lo que yo debo pensar. Primero pienso en lo que me va a matar al paciente. Ahora, después de que yo adquiero esa probabilidad pretest con las características del dolor y los síntomas y el examen físico, yo evalúo qué laboratorios me pueden ayudar para continuar esa valoración de mi paciente. Entonces tenemos el electro, la radiografía de tórax, el dímero si es necesario, y lo más importante en nuestro contexto, la ecografía de la cama del paciente. Eso es súper importante para nosotros porque nos pueden dar mucha información rápida acerca de la contractilidad cardíaca, acerca del tamaño de las cavidades del corazón, para pensar en TEP, las características de los pulmones, si tienen signos de edema pulmonar, o incluso el tamaño de la aorta. Después de tener ya todo eso, yo ya debo tener clara una idea de lo que puede tener mi paciente. Y eso, en este orden, es lo que nosotros, como deberíamos nosotros pensar en emergencias para evitar que se nos pasen las cosas que van a matar a nuestro paciente. Y ya, muchas gracias. Yo quiero anexar algo más. Estoy muy de acuerdo con Edgar de todo lo que les está diciendo. ¿Se me escuchan? ¿Sí? Sí. Doctor. Listo. Estoy muy de acuerdo con Edgar. Quizás esto parece que es demasiado... bueno, muchas gracias por la charla, muchachos, muy completa. Si bien esto parece que puede ser demasiado, pues les digo que esto demasiado es un ejercicio clínico que uno tiene que hacer en 2 minutos, mientras tú vas evaluando a tu paciente y vas pensando, según la presentación clínica que tiene, qué es lo más probable que tenga. Encasillar a tu paciente en una probabilidad es el mejor escenario para que tomes las cosas que necesitas de sus antecedentes, de su anamnesis y de su examen físico. Entonces, que en un examen físico, en un paciente con dolor torácico, termines haciendo una medición de la presión arterial en las 4 extremidades, que revise los pulsos de las 4 extremidades, que lo auscultes, ¿sí? Que hagas percusión en la pared torácica. Todo eso, pues, te hace te lleva hacia pensar qué es lo más probable que le está pasando a él, ¿sí? Con las cosas del examen físico, con la anamnesis, ya tú comienzas a descartar. Vean que la radiografía de tórax y el electrocardiograma fue común para todas las patologías y en todas nos ayuda, ¿sí? Simplemente es buscar cuál es la probabilidad de que mi paciente tenga tal enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que este paciente con esta historia clínica tenga el diagnóstico que va a ponerlo en riesgo en este momento? ¿Listo? Si bien es muy claro, la ecografía de la cabecera del paciente pues es una herramienta que yo creo que dentro de poco todos los servicios de urgencia de Bogotá prácticamente van a tener una ecografía y muchos estudios hablan de que prácticamente debería ser el próximo fonendoscopio y que en algún futuro todos supiéramos utilizar una ecografía, porque en realidad es una herramienta muy, muy útil que te permite ahorrar tiempo, ¿sí? Y tener un abordaje muchísimo más rápido. En cuanto a cosas, comentarios pequeños sobre lo que hablamos, el día de hoy, pues nada, dejar claro que infarto tipo 3 no es solo aquellos que se mueren no es aquellos todos, o sea, no es ese que se muere de muerte súbita, bueno, valga la redundancia, muere de muerte súbita, aquel que sufre una muerte súbita, sino que cualquier fallecimiento de probable etiología cardiovascular, por ejemplo, la persona que usted está viendo en la calle se agarró el pecho porque le dolió y cayó y fallece. Ese paciente que usted no le alcanzó a hacer una troponina para confirmar, un biomarcador para confirmar un infarto, es una muerte tipo 3, no solamente probablemente un infarto tipo 3, no solamente una muerte súbita, ¿sí? A pesar de que el mecanismo es el mismo, ¿sí? Pero si es una sospecha cardiovascular, es un infarto tipo 3, ¿sí? No obligatoriamente tiene que ser por un síndrome de Brugada. En cuanto a cuando hablamos de ecocardiograma, es muy importante que cuando hablamos de ecografía, en todos los momentos que hemos hablado en las exposiciones, hablamos de ecografía a la cabecera del paciente, ¿sí? Si bien tiene una ventana para ver las cavidades cardíacas, no necesitamos un ecocardiograma ni un cardiólogo que esté en urgencias, necesitamos un ecógrafo para uno poder realizar una ecografía a la cabecera del paciente. Y creo que por último, otra cosa que sí vi, que nos quede claro a todos,
que el PERC es una regla que se aplica cuando usted tiene una probabilidad pretest baja de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Cuando usted tiene una probabilidad pretest baja, se supone que usted podría descartar el tromboembolismo pulmonar. ¿Qué dicen las recomendaciones de la literatura y las revisiones sistemáticas? Que usted, después de colocar a su paciente una probabilidad baja, hace un PERC. Si el PERC es positivo, le hace un dímero D, ¿sí? Es simplemente como dejar eso claro, porque son complementos y son cositas que no se nos pueden pasar para que no quede una idea vaga. Ahora sí, no sé si alguien más tenga algún otro comentario o desea hacer alguna pregunta. Vale, pues Hola, muchísimas gracias, doctores. Sí, Sebastián Ortega estaba con la manita levantada, entonces si quieres puedes abrir tu micrófono y nos cuentas. hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues yo estoy acá como de colado. Yo soy también residente de medicina de emergencia. Eh, pues yo también quería hacer, pues muy chévere, chicos. Me gustaron bastante. Sí, es una apuesta bastante grande poder exponer Sí, ya. pues, todos esos temas en ese tiempo y son temas bastante extensos. Yo creo que el aporte que les puedo decir es que en este tipo de enfermedades uno juega con la sensibilidad y especificidad de cada prueba. Un ejemplo es que las troponinas a medida que van siendo más sensibles van perdiendo su especificidad, ¿sí? O sea, a medida que van aumentando las generaciones y son troponinas cada vez más sensibles, se vuelven menos específicas porque empiezan a elevarse con otras condiciones que no sean un infarto. Digamos, la especificidad que mostraron ahí seguramente ahorita está mucho más baja, ¿sí? E incluso la especificidad del delta de troponinas ha bajado. ¿Qué quiere decir? El objetivo de las troponinas es que no se nos escape ningún infarto, ¿cierto? Por eso es que aumenta mucho la sensibilidad a costos de la especificidad. Entonces, un ejemplo, alguien que sufre una taquicardia cada vez va a tener más probabilidad de tener troponinas positivas, incluso con delta positivo, porque acuérdense que es órgano sensible. O sea, se van a elevar con cualquier condición que altere el miocardio, ¿sí? Y lo que quieren es que se eleve con cualquier condición, no que sea solo con infarto. Entonces es muy importante tener en cuenta que también la interpretación de las troponinas tiene que ir ligada de la condición clínica que tenga la persona. De todas formas, si uno tiene dudas, tiene que ser manejado como si fuera un infarto, tomar las pruebas con todos los riesgos que ustedes vieron. Eh, pero es muy importante decir, o sea, una prueba no es mala porque sea poco específica, ni tampoco es buena porque sea muy específica. Entonces es importante tener eso en cuenta. Eso también pasa con el dímero, ¿cierto? El dímero tiene mucha sensibilidad, pero por poca especificidad y sirven es para descartar, ¿cierto? Una troponina negativa, sobre todo pues más de 6 horas sirve para descartar infarto agudo de miocardio, igual que un dímero de negativo sirve para descartar TEP. No sirven tanto para confirmar y eso hace parte de las reglas que ustedes tienen que tener en la mente. Es muy importante tener en cuenta que en un infarto con elevación del ST, pues es fácil, ¿sí? El problema son los infartos sin elevación del ST y acuérdense que ahorita pues salió la última guía, pues que es de este año, que ahora recomienda, si tenemos en sí troponinas súper sensibles o ultra sensibles, se puede tomar una y lo ideal es tomarla a la hora de que se tomó la primera. Eso obviamente depende del tipo de laboratorio. Si el resultado sale en menos de una hora, pues se puede hacer, si no uno a veces espera el resultado y pide la siguiente para aumentar pues la sensibilidad de esas troponinas. Y si un paciente llega después de 6 horas de haber iniciado la sintomatología y le toma la troponina y es negativa, casi que baja mucho la probabilidad de hacer un infarto. Y en ese momento uno puede hacer dos escalas principales, que es el hard score o el EDAX, ¿sí? Ambas son para probabilidad de que esa persona fallezca de un mes y se utilizan es para descartar la probabilidad de que la persona esté cursando con un infarto agudo de miocardio. Digamos, son para la probabilidad del infarto. Ya el TIMI y el GRACE es para personas que ya están cursando con un infarto y uno calcula la probabilidad de que esas personas se mueran del infarto que ya tienen, ¿listo? Entonces son dos escalas como para dos momentos diferentes. Bueno, eso como adicional y pues muchas gracias de todas formas en lo que les pueda ayudar. Muchísimas gracias, doctor. Mil gracias por los comentarios. Creo que tenemos unas preguntas. Sí, efectivamente. Entonces aquí hay unas que nos han llegado por interno y otras que están acá en el chat público del Zoom.
la que está acá en el chat, dice lo siguiente, y es que preguntan si existen zonas de aparición más frecuentes en la disección aórtica según las distintas causas. Entonces, Bueno, respecto a esta pregunta, lo más importante, o sea, realmente cuando uno es en este contexto de dolor torácico y en cuanto a epidemiología, suele ser más frecuente la disección aórtica del segmento ascendente en comparación con las otras. Sí, y tal vez ahí, Pablo, no sé, que a veces el ascendente puede simular un infarto con elevación, ¿no? Es importante uno, si la clínica lo sospecha, pues igualmente lo ideal es siempre tomar la placa para tratar de ver el mediastino ensanchado. Pero si la clínica les indica que hay mucha probabilidad de que sea una disección aórtica ascendente, entiendo yo que lo ideal sería tomarle una arteriografía coronaria, arteriografía aórtica para no darle trombolítico, o bueno, fibrinolítico. Y siendo un poco más específico, o sea, tengo entendido, la pregunta es según las distintas causas de disección aórtica. Entonces, pues dentro de las causas pueden haber alteraciones de la válvula aórtica y por ende, pues en esa causa, claramente el riesgo es más alto en el compromiso de la aorta ascendente. ¿Sí? Ya diferente en pacientes, por ejemplo, que ya tienen un aneurisma de aorta abdominal, pues sí, sin duda en estas pacientes, pues el compromiso anatómico sería diferente. Seguimos con las otras preguntas. También es importante que sí, recordemos... señor. Esta última pregunta está... perdón, sí, doctor, continúe. No, importante recordar que si bien hablamos de disección aórtica, el síndrome aórtico es lo que debemos sospechar, ¿sí? No solo disección aórtica, el síndrome aórtico porque las presentaciones todas son iguales, ¿sí? Entonces síndrome aórtico es disección aórtica, úlcera penetrante y hematoma intramural. Todas se presentan de la misma forma, todas dan el mismo valor torácico. Entonces, tener en cuenta, y sí, dependiendo de la etiología, como dice Edgar, pues hay sitios más comunes, pero hay que tener muy en cuenta la anamnesis y todo eso, porque no es lo mismo una disección de un paciente que ya tiene una aorta manipulada a una disección aórtica de nuevo. Vale, muchísimas gracias. Y la última pregunta pues, está dirigida particularmente a los doctores residentes que nos acompañan en la charla el día de hoy, y es sobre el protocolo GEARS para TEP. ¿Cuál ha sido la experiencia que se tiene con este algoritmo en la práctica en nuestro contexto, particularmente en Colombia? ¿Qué tanto se utiliza y cómo han sido los resultados? Edgar, si quieres hablar tú primero. Perdón. Bueno, entonces, respecto al algoritmo GEARS, pues realmente, o sea, puede ser de mucha utilidad, pero siempre debe ir muy de la mano de la, de la clínica del paciente, ¿sí? O sea, realmente en mi experiencia, yo lo he usado, pero siempre de la mano de la sospecha clínica, no como un libro o como unas reglas absolutas en las cuales yo voy a tomar siempre mi decisión respecto a los valores, no, sino siempre de la mano de la sintomatología y de la clínica del paciente. Ya voy a hablarles. Listo. Entonces, o sea, ¿por qué sale GEARS? GEARS sale por eso de que estamos haciendo demasiadas angiotax en urgencias, en urgencias, ¿sí? El GEARS determinó que disminuyeron el uso de angiotax hasta en un 14%, ¿sí? Y que esos pacientes que se fueron sin hacer angiotac en realidad no fallecieron. Esa escala se comparó con Wells, que es la que más utilizamos y la que tiene pues mejor evidencia, ¿sí? Para el diagnóstico. Cuando la comparan de forma paralela,
pues no hubo ningún tipo de diferencia usar Gears o usar Wells, ¿sí? Quizás hubo unos casos en Gears de pacientes que fallecieron, pero eran unos números muy pequeños y no fue nada estadísticamente significativo cuando comparaban con los niveles de mortalidad a nivel de la escala de Wells, ¿sí? Entonces, la última guía de tromboembolismo pulmonar de la Sociedad Europea recomienda que pueden utilizar todos los escenarios, ¿sí? Pueden utilizar Wells, pueden utilizar Ginebra, pueden utilizar Gears, ¿sí? Para mí ha sido de mucha utilidad en este momento, ya que, como saben, COVID, coronavirus, tiende, el dímero D es un marcador de severidad, ¿sí? Y simplemente por fisiopatología, el COVID eleva el dímero D, ¿sí? Y cuando ustedes tienen un paciente de 30 años con un dímero D de 420, pues en teoría, según eso, usted debería pedirle según Wells, perdón, si tiene un paciente de 30 años con un dímero de 600, usted, según Wells, debería, según Wells no, según el ajuste del dímero D, usted debería pedirle un angioTAC, ¿sí? Y hay muchos de estos pacientes que no tienen un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, con esos dímeros D superiores a 1000, es mucho más probable que sí tenga un tromboembolismo pulmonar o que si no lo tiene, usted tiene que descartarlo sí o sí, ¿sí? Entonces, en estos escenarios es muy útil. E incluso en pacientes no COVID, ¿sí? Utilizar el dímero de corte de 1000 es muy, o sea, ayuda muchísimo para evitar justamente estas cantidades de angiotac que no necesitamos. Sin embargo, tiene que tener presente lo mismo, lo que hablamos de probabilidad. Si usted tiene una probabilidad, si usted piensa que su paciente tiene una probabilidad ya intermedia o alta, hágale el angiotac sin importar ese punto de corte, ¿sí? Se supone que dicen que si el dímero D está negativo, usted pues no tiene que seguir, ¿sí? Pero es dependiendo del escenario clínico, ¿sí? No toda en la medicina es pues 1+1. En realidad hay escenarios grises, ¿sí? Y lo que usted tiene que tener más presente es cuál es la probabilidad de su paciente. Porque incluso hay momentos donde, así tener una probabilidad alta, un dímero D puede resultar negativo y usted sí o sí tiene que hacer un angiotac, ¿sí? Entonces, perdón, para resumir. Gears, sí se usa, pero tiene que centrarse en su paciente. Escaleras, reglas, calculadoras, todo eso existe. Pero si usted no individualiza cada caso, puede cometer errores. Son útiles, pero sin embargo, Wells es bastante útil, Gears es bastante útil, pero individualiza incluso al aplicar cada una. Bueno, hay otra cosita adicional que les puedo aportar. Bueno, llega una persona que uno le sospecha el TEP, obviamente uno le hace el Wells o el Ginebra, cualquiera de las dos la puede utilizar, ¿cierto? Si es riesgo bajo, bueno, uno puede utilizarla de dos opciones, bajo o alto o bajo intermedio o alto, pero bueno, para resumir, digamos, si es bajo o alto. Si es bajo, lo ideal es hacer el PERC, ¿cierto? Que eso ya lo habían hablado, que tiene que ser en personas menores a 50 años, porque si ya es mayor a 50, ya toca mandarle el dímero D. O que no esté utilizando anticonceptivos, que no le hayan operado, que no tenga un antecedente de un TEP o que no tenga una cirugía reciente. Y por ahí hay otros hay del PERC, pero esos son casi todos. Si ustedes les hacen el PERC y no tienen ningún puntaje del PERC, le podrían descartar el TEP casi con un mismo rendimiento igual que si le tomaran un dímero D y saliera negativo y tendrían que buscar otra causa de la disnea, que es como el síntoma más de los más comunes. Si tiene algún PER positivo, o sea, si tiene 55 años o está utilizando anticonceptivos, tendrían ustedes que mandar un dímero D. El problema es cuando salga ese dímero D, ¿cierto? Cuando sale usted el dímero D y sale positivo, habitualmente usted tendría que mandarlo un angiotac, que sería el examen ideal. Pero entonces ahí se inventaron el GIRS, que solo sirve cuando el dímero D es menor a 1000. Si usted ya tiene el dímero de mayor a 1000, ya no sirve el GIRS, porque ya un valor de dímero de mayor a 1000 y con un puntaje de GIRS de uno de esos 3 puntos ya los obliga a tomar un angiotac. Entonces se utiliza, o sea, sirve cuando ustedes tienen un dímero de cierto positivo que ustedes sospechan que puede ser eso, lo que decían, alguien de 60 años con 800 de dímero D, que a ustedes no les cuadra mucho que tenga realmente un tromboembolismo pulmonar, ustedes podrían hacerle el GIRS.
realmente es para ese ambiente. Más o menos así es el algoritmo en general, sumando todo para eso. Vale, doctor, muchísimas gracias. Creo que eso sería la última pregunta que teníamos acá que habíamos recibido. Entonces, pues no siendo más, de nuevo, muchísimas gracias a todos los asistentes, a los expositores por tan buena charla, muy completa. Creo que es de un tema sin duda de mucha relevancia y mucha utilidad para el médico en general. Y gracias de nuevo a los doctores residentes que nos acompañaron con sus aportes y con la resolución de las dudas. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad en otro espacio del Grupo de Interés en Medicina de Emergencias. Muchas gracias.